El 16 de mayo del año 2011 se lanzó un juego muy curioso, que hasta la actualidad ninguna copia de un videojuego había logrado un tan éxito. Muy pocos videojuegos que son copias de los originales no habían logrado una fama tan grande. Pero bueno, este no fue el caso de Terraria, que a pesar de estar inspirado en Minecraft, surgió y se lanzó. Y aún así, hoy en día se mantiene a pie de flote como un videojuego grande. Y para ser mobile, tiene una gran historia increíble y alucinante. Y Terraria está conformado por millones de mundos. Es un universo, como ya lo dije, un universo conformado por millones de mundos que se equilibran constantemente para así mantener armonía, paz y a la vez oscuridad para que el mundo prospere. No fue hasta un cierto momento en el tiempo que un demonio, monstruo, como lo quiera llamar, llamado Cthulhu, bajó desde la luna o de la estrella hasta este universo con un objetivo muy simple: dominarlo. ¿Para qué? Para ser ser el puto amo y el puto rey de este mundo. Pero antes de continuar esta historia, quiero que te suscríbete y darle like a esta historia porque está muy épica. Así que vamos con el video. Buenas, que gente, están vivos. ¿Cómo para presenciar el sinopsis de Terraria? Pues bueno, este es un nuevo apartado en este canal en el que voy a resumir historias de todos los videojuegos que ustedes me sugieran. Obvio, va a ser historia resumida, voy a resaltar lo más importante, en este caso va a ser de Terraria. Y si ven que paso por algo en alto es porque no es importante y no es tan detallado para la historia. Solo voy a resumir y voy a decirle lo más importante de la historia de estos videojuegos. Pues bueno, continuemos con el vídeo. Y como estaba diciendo antes, después que Cthulhu va y quería dominar el mundo, pues bueno, déjenme decirles que este monstruo llamado Cthulhu, que lo están viendo ahora mismo en la pantalla, está, ¿cómo le digo?, inspirado en una novela llamada La Llamada de Cthulhu. Pues bueno, esta novela está relacionada con el universo Lovecraftiano de H.P. Lovecraft. Bueno, Cthulhu casi domina el mundo. Quedaba muy poco para que este monstruo lo dominara, si no fuera por unas valerosas heroínas, las Dríadas, que salvaron al mundo, sacrificando toda su vida y toda su raza para dividir al monstruo en tres partes: cerebro, esqueleto y ojo. Y el demonio, o el alma del demonio que diga, fue enviado como una cárcel a la luna en espera de que lo suscitaran para su venganza. Bueno, ya después de esto pasan 500 años. Y con esto damos inicio a la segunda parte. Bueno, en este punto aparece una secta religiosa. No lo sé porque casi todas las sectas que quieren hacer algo mal son religiosas, no sé por qué. Queriendo revivir a Cthulhu, pero no de la forma que te imaginas, sino de una forma muy interesante, creando partes mecánicas de este para rearmarlo. ¿Y cómo es posible? Pues bueno, esta secta llamada secta lunática capturó una mecánica, es decir, una personaje en el videojuego, que más adelante hablaré de ella, que puede crear cualquier cosa. La tomaron y pues bueno, le hicieron lo que le hicieron, ¿no? Y también esta secta utilizó como base la fortaleza donde vive el esqueleto de Cthulhu, o más bien el esqueletrón, el cual tomaron de aliado, el cual también vive en el cuerpo de un viejo poseído, es decir, el que cuida la entrada de esa fortaleza. Y todas las noches el señor, el viejo, se convierte en esqueleto. Y más adelante hablaremos más de él y más sobre este interesante. Bueno, a la mecánica, nada más le faltaba solo una cosa para revivir a el Cthulhu o al Murloc, que más adelante también le diré que sí hay relación entre Murloc y Cthulhu. Y con esto abrimos paso a la parte. Bueno, en esta parte es donde aparecemos nosotros, el jugador. Bueno, ya que han pasado 500 años, ahora tenemos que enfrentarnos primeramente y nada más y nada menos que al ojo de Cthulhu. Ya después de esto, tenemos que enfrentarnos a secundarios como el Rey Slime o la Reina Abeja, etc. Pero eso no tiene nada que ver con la historia, así que no ampliaré sobre ello porque son aparte, tienen un impacto. Ya después de derrotar al cerebro, que ya después de eso, una batalla muy interesante entre el cerebro, a mí me gustó, sin embargo, después hay que ir a la fortaleza o a la mazmorra a derrotar al esqueleto, o como dicen los jugadores, esqueletrón. Después de eso, hay que aclarar una cosa, y es que hay que ir a derrotar al muro de carne. Bueno,
que es el muro de carne. Bueno, antes de eso les voy a contar lo que significa el universo de Terraria. Terraria se divide en dos partes, bueno, en tres. Vamos con una, la corrupción. La corrupción sería como un tumor, vamos a decir sí, es un tumor que surge por un sentido de maldad y bondad. ¿Para qué? Para equilibrar el mundo. Sin embargo, el otro sería el carmesí. Existe y se propaga según necesite el equilibrio del mundo. Es decir, los dos tienen un sentido, pero el muro de carne es la bendición. Sí, el tercer equilibrio del que estoy hablando. El muro de carne es el centro del mundo. Mata todo lo que se amenaza, lo que amenace al equilibrio del universo de Terraria. Protege a los espíritus, ya sean de luz u oscuridad. Y aparte, es la última batalla para dar inicio a la segunda fase del videojuego, que sería la bendición del mundo, bendecirlo. Pero para esto hay que sacrificar al guía y a la comunidad. ¿Y por qué? Pues bueno, el guía tiene una misión. Te voy a contar algo más. El guía es más bien un misionero que tiene como objetivo de, ¿cómo te digo?, proteger al mundo, y es el encargado de llevar el muro en sí. Dentro de él, como el viejo que trae en la mazmorra al esqueleto dentro de él. Pues bueno, con esto terminaríamos esto y ampliaríamos, ya ahora sí, para el inicio del jugador, con esta parte 4. Ya, luego de derrotarlo, el muro se vuelve difícil. El mundo se vuelve difícil después de derrotar al muro carnoso, y ni se imaginan lo difícil se vuelve. Bueno, las versiones mecánicas no están basadas, la versión mecánica que creó la mecánica, le estoy diciendo que no está basada en la versión original. Lo que les digo es que el ojo de Cthulhu mecánico que creó la mecánica no está basado ni se parece en nada. No sé si se parece, sino que no lo hicieron en base al ojo original. No sé si me llegan a entender. Pues bueno, solo hay una sola cosa, y es que la secta no tiene el cerebro. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les dije que la mecánica creó el ojo y el cerebro, y no les dio tiempo de construir el cerebro. A ver, el ojo y el esqueleto, me equivoqué. No les dio tiempo de construir el cerebro, ya que nosotros la rescatamos. ¿Por qué? No sé. Bueno, pues la mecánica no lo construyó. Y después de destruir las mecánicas, despierta Plantera. Después de que destruyamos toda la parte, despierta un jefe que la verdad que es muy llamativo en este mundo, Plantera. No sé por qué. Luego, tenemos que derrotar a Golem, que fue creado por Elixir Clan. Luego, le aparecerá la Emperatriz de la Luz. Es como un nada, digamos así, y también hay que derrotarla. Esta también tiene como objetivo algo parecido a la corrupción y carmesí y el muro. Tiene el objetivo de derrotar a toda aquella criatura que pueda romper el equilibrio de Terraria. Ya después de esto, que derrotemos a la Emperatriz de la Luz, hay que derrotar al líder de la secta lunar. Aquí se empiezan a complicar las cosas, porque después de derrotarlo aparecen 4 pilares. ¿Y de dónde? Pues bueno, surgen del líder. El líder es algo parecido al guía y al viejo que está en la mazmorra, porque el líder también trae adentro 4 pilares, y el guía trae adentro el muro, y el viejito, la mazmorra, pues trae el esqueleto. Ya después de derrotar los 4 pilares es cuando resucita el gran y grandísimo Cthulhu. Bueno, déjenme recalcarles y decirles que Cthulhu es lo mismo que Mulur. Para las personas que no sepan, Cthulhu es el que yo les dije que bajó la tierra, porque hay gente que confunde y dice que Cthulhu es hermano de Mulur, que Cthulhu fue enviado a la luna, Mulur vino porque de venganza a Cthulhu es hermano. No, es lo mismo. Mulur simplemente es el nombre que le dieron los ciudadanos, digamos así, la secta. Pero Cthulhu es su nombre original como Dios. Pues bueno, este es un pulpo así amarillito, blanco, no sé, un pulpo con escamas fuertes, tochetados, un puto Dios. Y ya, con esto, después de derrotarlo, el mundo vuelve en paz, entre comillas. Pero bueno, siempre puedes a todos los jefes volverlos a derrotar, a hacer de nuevas misiones, porque Terraria te da esa posibilidad de reciclar el mundo y las misiones y la jugabilidad del gameplay. No sé por qué, pero la verdad a mí me parece bastante divertido. Es decir, te puedes derrotar a Cthulhu, puedes volverlo a invocar, y etcétera, etcétera. Y con esto terminaríamos la historia de Terraria. Después de derrotarlo, hasta aquí, este sería
en la sinopsis de Terraria. Lo más resumido posible. Si creen que pase algo por alto, pueden comentarlo en los comentarios. Denle like, suscríbanse, gracias por todo. Gracias por quedarse hasta el final. Y pues bueno, si tienen alguna duda con la Minecraft, con la historia de Minecraft, pues bueno, aquí les dejo un video en el cual pueden ver y analizar junto conmigo la historia verdadera de Minecraft.